Hey there, it's Teacher Mirza y el día de hoy vamos a ver algunas estrategias para mejorar nuestras habilidades en reading. Cuando nosotros no entendemos algo en reading, lo más fácil es traducir. Sin embargo, la traducción a veces es un poco ambigua o no calza exactamente con lo que estamos leyendo. Por eso te traigo algunas estrategias que puedes utilizar antes de traducir las palabras. Recuerda que lo más importante no es entender palabra por palabra, sino el mensaje en general. El texto que vamos a usar el día de hoy es sacado de BBC News, es un texto nivel B2 avanzado, pero las estrategias que se van a utilizar aquí las puedes utilizar con cualquier tipo de lectura y en cualquier nivel. El tema es sobre los Grammys que se dieron el día domingo, así que vamos a leer sobre eso y vamos a aplicar algunas estrategias. Comencemos. La primera estrategia que vamos a utilizar es leer la anterior y la siguiente oración en base a la palabra o frase que no entendemos. Pongamos un ejemplo. Digamos que no entendemos esta palabra de aquí, este verbo, tied on. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es leer todo lo que me dice anterior a esa palabra y todo lo que me dice después para poder entender un poco más. Si nosotros leemos, nos menciona que Taylor Swift stole the show at this year's Grammys Award, becoming the first performer to win the prize for Album of the Year 4 times. Esta es información importante. Dice que Taylor Swift ganó a Álbum del Año por 4 veces. Nos sigue diciendo, Superstar had previously been. Esta también es una palabra clave. Previously. Previamente. Entonces estamos hablando del pasado, lo que nos dice el verbo también, porque el verbo podemos observar que está en su versión del pasado. Ahora, nos dice que ella estaba tied on con 3 mejores álbums ganados con otras personas. Entonces, ¿qué puede darnos a entender qué significa la palabra? Y con 3 personas que ha ganado álbum del año 3 veces y ahora ganó el 4º premio, quiere decir que ya dejó de ser tied on en relación con estas personas. Entonces nos da un significado de empate o que estaban iguales. Entonces, para poderle entender, se refiere a que ella antes, previamente, estaba empatada con otros artistas que tenían también 3 veces álbum del año, pero ahora ella ya no está porque ahora tiene 4 veces ganados álbum del año. Si aún no entendemos con las oraciones cercanas a nuestra palabra o frase, lo siguiente que podemos hacer es seguir leyendo nueva información para ver qué más nos dice sobre el tema, para ver si se menciona otra vez. Ese es el caso que podemos aplicar cuando hablan de Celine Dion. Al momento que mencionan a Celine Dion, se menciona que who made an unexpected appearance and held fierce. Si yo no entiendo la frase de aquí, como que a qué se está refiriendo sobre Celine Dion y no me da más información alrededor porque cambia nuevamente al tema de Taylor Swift y Miley Cyrus y Billie Eilish, entonces ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues fácil y sencillamente yo puedo seguir leyendo y ver si se menciona a Celine Dion nuevamente y ver qué información me da sobre eso. Por ejemplo, aquí se menciona nuevamente y nos da información importante. Ella se presentó almost a year after she was forced to cancel all of her live shows after being diagnosed with a rare neurological disorder. Lo que quiere decir que mi frase anterior se refería que ella se presentó a pesar de qué, a pesar de sus problemas de salud o cuando estaba con sus problemas de salud. Entonces el contexto, lo que nos dice la oración, lo que nos quiere dar a entender es que a pesar de todo, ella estuvo ahí. Otra estrategia que podemos aplicar es ver la composición de las palabras y eso sucede en el caso de esta oración. Por ejemplo, yo tengo aquí una palabra un poco más extraña, pero lo bueno de esta palabra es que es una palabra compuesta, es decir, que está compuesta por 2 palabras simples, over and shadow. ¿Qué significa over? Bueno, pues sobre, arriba, ¿no es cierto? ¿Y qué significa shadow? La sombra. Entonces, si yo digo overshadow, en el contexto de la oración, ¿qué puede significar? Leamos el párrafo. Killer Mike was the top male winner, taking 3 rap trophies. But, esto quiere decir que pasó algo en contra. But, porque recuerda que but siempre me da una contradicción. His success was overshadowed by an apparent altercation backstage. Eso quiere decir que pasó algo negativo, ¿no es cierto? Y esta palabra overshadow la puedo traducir como quizás
oscureció, se eclipsó o algo pasó que hizo que sus trofeos, lo que ganó, ya no sea tan positivo. Otra estrategia que podemos aplicar es buscar sinónimos de la misma palabra en el contexto de la oración. Eso es lo que pasa cuando aquí se menciona que Celine Dion got a rapturous reception when she emerged. Entonces nosotros decimos, ¿qué significa eso si no nos da más información? Más adelante en el siguiente párrafo se menciona que Taylor Swift fue recibida de la misma forma. There was an equally enthusiastic response when Dion announced Swift's name as the winner of the best album. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de acá, que mencionaba rapturous reception, es lo mismo a que se refiere cuando Taylor Swift ganó el álbum del año, que hubo una respuesta muy entusiasta. Entonces nos quiere decir que esa palabra significa eso, que Celine Dion fue recibida de una forma muy chévere, muy entusiasta por los participantes y asistentes de los Grammys. Sin embargo, como mencioné al principio, a veces es muy necesaria la traducción. Pero ¿qué podemos hacer si tenemos que traducir una palabra pero no queremos olvidarla de ella? Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Crear una oración para que se quede un poco más grabada en mi mente, quizás personalizarlo un poco y pensar cómo yo puedo acordarme de esa palabra. Y además de eso, yo puedo pensar en un sinónimo mucho más fácil de recordar y así recuerdo la palabra. Estas son algunas estrategias que tú puedes utilizar cuando estás leyendo y te encuentras con palabras o frases nuevas. Recuerda que lo más importante es entender el contexto. Nosotros queremos entrenar a nuestro cerebro que funcione sin traducción y que podamos entender el mensaje en general, toda la información en lugar que palabra por palabra. Pero recuerda igual, a veces la traducción es un poco necesaria. Goodbye and keep practicing English.